Imagina a un hombre que nace rodeado de mármol, terciopelo y apellidos ilustres, y termina encabezando el partido que incendia las plazas contra esa misma aristocracia. Imagina a un joven acostumbrado a que el tiempo siempre juegue a su favor, descubriendo que tiene un reloj en contra. Si no rompe con su propio mundo a tiempo, quedará atrapado para siempre del lado equivocado de la historia. Ese hombre es Marcelo Torcuato de Alvear. Y mientras la Argentina se sacude entre revoluciones y conspiraciones, en las sombras crece el nombre de su futuro rival, Hipólito Yrigoyen, dispuesto a demostrar que el poder no se hereda, se conquista. Marcelo nace en Buenos Aires, el 4 de octubre de 1868, en una ciudad que todavía huele a puerto y a barro, pero en una casa que parece aislada del resto del país. Su padre, Torcuato de Alvear, será el primer intendente moderno de la capital. Su madre, Elvira Pacheco, pertenece a una de esas familias, que se tratan de usted incluso en la intimidad. En el gran comedor, las voces hablan de Europa, de óperas, de inversiones y estancias. En las calles, fuera de los ventanales altos, se habla de hambre, de jornadas laborales interminables y de una república que promete mucho y cumple poco. Desde niño, Marcelo aprende a caminar sobre alfombras gruesas, pero también a escuchar, aunque sea a través del vidrio, el murmullo, inquieto de una ciudad que no se conforma. En el Colegio Nacional de Buenos Aires, entre columnas clásicas y profesores severos, el joven Alvear empieza a comprender que su mundo no es el único. Allí estudian los hijos de la élite. Sí, pero también algunos muchachos que representan a esa clase media emergente, ansiosa por abrirse camino. Marcelo destaca por su porte elegante, por su facilidad de palabra, por ese carisma tranquilo del que sabe que la vida está, en teoría, resuelta. Sin embargo, algo le incomoda. La rigidez de las normas, la certeza de que su destino ya está escrito. Estudia Derecho en la universidad, porque así lo marcan la tradición y el apellido. Pero las leyes que le fascinan no son las que protegen la propiedad de los poderosos, sino las que podrían derribar privilegios centenarios. Sin darse cuenta, el tiempo que su familia creía infinito para conservar el poder empieza a comprimirse. Mientras Marcelo memoriza códigos y artículos, en otros barrios de Buenos Aires, un hombre silencioso, de mirada sombría, se mueve entre aulas y comités. Hipólito Yrigoyen. En ese momento, los dos aún no se conocen, pero sus vidas comienzan a trazarse en paralelo, como dos líneas destinadas a cruzarse. Yrigoyen, maestro de escuela y organizador incansable, recorre las orillas, escucha a empleados, pequeños comerciantes, obreros. No tiene los trajes finos de Alvear ni sus modales aristocráticos, pero posee algo que, con el tiempo, se volverá una amenaza directa. Una fe casi mística en la voluntad del pueblo y un talento instintivo para encarnar su malestar. Sin saberlo, Marcelo tiene ya un competidor que no se mide en títulos ni blasón, sino en influencia silenciosa. En 1890, la fachada brillante del régimen conservador se agrieta. La crisis económica estalla con brutalidad. Bancos quebrados, ahorros evaporados, comercios cerrados. Buenos Aires, acostumbrada a los bailes de salón y a las tertulias refinadas, se llena de susurros sobre corrupción, favoritismos y negociados. Estalla la Revolución del Parque, un levantamiento cívico-militar que busca poner fin al gobierno de Miguel Juárez Celman. Para la familia de Alvear, es el caos. Para Marcelo, es la primera gran llamada. La idea de unirse a esa insurrección parece impensable para un joven criado en el corazón del sistema, y sin embargo la indignación lo arrastra. Entre humo de pólvora y gritos en las calles, el hijo de una de las casas más respetadas de la ciudad aparece junto a quienes quieren derribar el edificio entero del poder oligárquico. Las barricadas del parque no se parecen en nada a los salones del centro. Hay sangre en las veredas, olor a pólvora húmeda, hombres que disparan con el miedo pegado a la espalda. Marcelo, que hasta entonces había conocido el peligro solo como palabra en los libros de historia, se ve de pronto con un fusil en la mano, rodeado de rostros tensos que no podrían entrar jamás al club social de su padre. La revolución fracasa militarmente, pero deja una marca imborrable. Algunos participantes terminan presos, otros exiliados, muchos condenados al silencio. Para Alvear, el impacto es doble. Descubre que el orden que lo protegía no es invencible, y siente, casi físicamente, que el tiempo de las viejas fórmulas políticas se acaba. El reloj de su generación empieza a correr. De esa convulsión nacerá la Unión Cívica, y luego su desprendimiento más audaz, la Unión Cívica Radical. Marcelo se acerca primero con curiosidad.
casi como un observador distante, a la figura magnética de Leandro N. Alem, líder del Nuevo Espacio. En los comités radicales no hay vajilla de plata ni cortinados pesados. Hay humo de cigarrillo, mesas toscas, discusiones encendidas hasta la madrugada. Por primera vez, Alvear participa de reuniones donde su apellido no impone respeto automático, donde tiene que ganarse la palabra. Lo sorprende ver que algunos lo miran con recelo. ¿Un Alvear hablando de sufragio libre y honesto? Para muchos radicales parece una contradicción viviente. Para él, es una oportunidad. Demostrar que no está allí para proteger privilegios, sino para transformarlos. La familia no lo entiende. En los almuerzos, las conversaciones se vuelven tensas. Torcuato, su padre, que ha intentado modernizar la ciudad sin romper con la élite, ve con preocupación las inclinaciones de su hijo hacia ese partido que cuestiona la base misma de su mundo. Marcelo se mueve entonces en dos universos que chocan. De día, asiste a recepciones, saluda a diplomáticos, escucha a hombres de negocios que hablan de ferrocarriles y exportaciones. De noche, se reúne en comités modestos donde se discute cómo arrancarle al régimen conservador una reforma electoral verdadera, con voto secreto y obligatorio. Vive una doble vida política que lo obliga a tomar decisiones cada vez más rápidas. El tiempo para seguir flotando entre dos orillas se acorta. En esos mismos años, Hipólito Yrigoyen consolida su influencia dentro de la Unión Cívica Radical. No es un orador brillante ni un hombre de gestos grandilocuentes. Su poder está en el misterio, en la disciplina férrea, en las redes, invisibles que tejen todo el país. Se convierte en el heredero de Alem tras su trágico suicidio, y su palabra empieza a ser ley entre los radicales de base. Marcelo observa ese ascenso con admiración, pero también con inquietud. Él representa otra cara de la misma causa, la del radicalismo elegante, dialoguista, capaz de hablarle tanto a las masas como a los círculos de poder tradicional. Sin que nadie lo diga todavía en voz alta, el partido comienza a tener dos almas. Y en política, dos almas tarde o temprano chocan. Mientras las revoluciones radicales de 1893 y 1905 vuelven a poner al país al borde del estallido, la vida personal de Marcelo da un giro inesperado. En un teatro, escuchando una función de ópera, queda deslumbrado por la voz y la presencia de una soprano portuguesa, Regina Pacini. Lo que podría haber sido una admiración pasajera se convierte en obsesión romántica. La sigue en giras, la busca en camarines, insiste una y otra vez, mientras ella, dedicada por completo a su arte, se resiste a imaginarse como esposa de un político argentino. Aquí el tiempo deja de ser una metáfora política y se vuelve un enemigo real. Regina ha prometido retirarse joven, abandonar los escenarios en pleno apogeo. Marcelo sabe que si no la convence antes de ese retiro, la perderá para siempre. Las cartas viajan entre Buenos Aires y Europa. Los compromisos políticos lo llaman. Las reuniones se multiplican. Pero cada regreso a casa está marcado por un nuevo viaje para verla. Cantar, para rogarle que comparta no solo una cena, sino una vida. Es una apuesta contra el reloj. Una temporada más, una gira más, un contrato más firmado por Regina significan menos tiempo para Marcelo. Esta carrera íntima se superpone con otra, pública. La carrera por conquistar el corazón de una Argentina que, aún dominada por el fraude electoral, empieza a exigir cambios en las dos competencias, el amor y la política. Alvear se ve obligado a demostrar que es capaz de romper la inercia cómoda de su origen. Cuando finalmente Regina Pacini acepta casarse con él y dejar los escenarios, la noticia sacude también a la élite porteña. ¿Una diva de la ópera como futura primera dama potencial de un Alvear? Para algunos es un escándalo, para otros una extravagancia pintoresca. Para Marcelo es un triunfo íntimo que, sin embargo, lo obliga a mirar de nuevo el mapa de su propia vida. Ya no es solo el hijo de Torcuato ni el joven revolucionario de Barricadas. Es un hombre que debe sostener al mismo tiempo un matrimonio con una artista europea célebre y una lealtad a un partido que aún vive en estado de guerra con el régimen. El tiempo, una vez más, se comprime. La Argentina se aproxima a una encrucijada institucional. En 1912, llega el golpe que cambia las reglas del juego. La ley Sáenz Peña establece el voto secreto, universal, masculino y obligatorio. El fraude sistemático que había mantenido durante décadas al conservadurismo en el poder empieza a resquebrajarse. Para la Unión Cívica Radical es la oportunidad largamente esperada. Para Marcelo es un ultimátum histórico. O el partido se organiza rápido para competir de verdad, o perderá su razón de ser.
Se abren comités en todo el país, se trazan estrategias, se discute hasta el amanecer. En ese torbellino, la figura de Irigoyen crece aún más. Se perfila como el candidato inevitable. Alvear, mientras tanto, se consolida como uno de los dirigentes más visibles, sobre todo en Buenos Aires, donde su apellido ayuda a abrir puertas y su discurso moderado calma temores. En los primeros comicios realmente competitivos, Marcelo es elegido diputado nacional por la capital. Las campañas son tumultuosas, con mítines donde por primera vez las multitudes sienten que su voto cuenta. Alvear, siempre bien vestido, se sube a vagones de tren, habla en plazas polvorientas, estrecha manos callosas. La imagen es poderosa. Un aristócrata que busca legitimarse ante un pueblo que ha sido engañado durante años. Muchos lo miran con desconfianza. Otros, fascinados por esa mezcla de refinamiento y fervor democrático. En los pasillos del Congreso, sin embargo, siente el peso de un nuevo tipo de competencia. No se trata solo de ganarle al conservadurismo, sino de disputar, dentro del propio radicalismo, el rumbo que tomará el país una vez conquistado el poder. La Primera Guerra Mundial estalla en 1914, y aunque Argentina se mantiene neutral, el conflicto atraviesa todas las conversaciones. Para un hombre como Alvear, que conoce Europa, que tiene amigos y contactos en París y en otros centros culturales, la guerra no es una abstracción lejana. En el Congreso se discute la neutralidad, el comercio con las potencias, el papel del país en un mundo que parece desmoronarse. En el seno de la Unión Cívica Radical se profundizan diferencias. Están los que, como Irigoyen, insisten en una postura cerrada, recelosa de compromisos que puedan comprometer la soberanía, y los que, como Marcelo, creen que Argentina debe jugar un papel más activo, aunque prudente, en el concierto internacional. La tensión interna ya no se disimula. En 1916, ocurre lo que durante décadas pareció imposible. Hipólito Yrigoyen gana la presidencia en elecciones relativamente limpias. La oligarquía, acostumbrada a decidir los resultados en despachos cerrados, ve llegar a la Casa Rosada a un hombre que no pertenece a su círculo. Para Marcelo, el triunfo es una doble señal. Por un lado, es la consagración del partido al que se ha entregado. Por otro, es el ascenso definitivo de quien, desde las sombras, se ha convertido en el jefe máximo de la organización. Alvear apoya al nuevo presidente, pero percibe con claridad que el radicalismo ya tiene dueño, y que, si él aspira algún día a conducirlo, tendrá que librar una batalla política e íntima contra esa figura casi mítica que es Irigoyen. El nuevo gobierno necesita hombres de confianza en el exterior, voces que representen a la Argentina radical ante un mundo en guerra y luego en reconstrucción. En 1917, Irigoyen decide enviar a Marcelo Torcuato de Alvear como ministro plenipotenciario, luego embajador, en Francia. Es un nombramiento que parece hecho a medida. Un radical con apellido prestigioso, casado con una soprano europea, capaz de moverse, con soltura entre aristócratas y diplomáticos. Pero bajo esa lógica impecable late otra realidad. Alejándolo de Buenos Aires, el presidente también aleja de la escena interna a un dirigente con potencial propio, con redes y simpatías que podrían, con el tiempo, convertirlo en un competidor serio. La noche antes de embarcarse rumbo a Europa, Marcelo camina por los muelles del puerto, sintiendo el olor salado de un Atlántico que se extiende como una promesa y una amenaza. Regina lo acompaña, envuelta en un abrigo elegante, mientras las luces de la ciudad titilan a lo lejos. Sabe que no se va solo a representar a la Argentina ante Francia. Se va, en parte, exiliado del epicentro donde se decidirá el futuro de su partido. El tiempo vuelve a correr en su contra. Mientras el barco espera, con sus chimeneas respirando vapor, él entiende que su ausencia puede ser el vacío que otros aprovecharán. En pocas horas, deberá subir a esa nave y aceptar el destino que otro ha trazado para él. Cuando finalmente el barco se separa del muelle y Buenos Aires se convierte en una línea difusa en el horizonte, Marcelo Torcuato de Alvear se queda mirando el agua oscura, consciente de que su vida entra en una nueva fase. No lo sabe aún, pero ese viaje lo llevará, años después, al centro de una rivalidad feroz con el mismo hombre que hoy lo envía lejos. Irigoyen, el caudillo reservado, está en la cima. Alvear, el aristócrata radical, se aleja, rodeado de diplomáticos, rumbo a una Europa devastada. Entre ambos, un reloj invisible empieza a marcar la cuenta regresiva hacia un choque inevitable. Imagina a un hombre que brinda con champán en los salones dorados de París, mientras, a miles de kilómetros, lo acusan de haber sido
expulsado del centro del poder. Imagina que ese mismo hombre, al que hoy muchos creen políticamente muerto, va a regresar en pocos años como candidato inevitable a la presidencia, elegido por el mismísimo rival que lo mandó lejos. Marcelo Torcuato de Alvear cruza el Atlántico convencido de que está perdiendo tiempo. No sabe que cada ola que golpea el casco del barco lo acerca, en silencio, al momento en que deberá decidir algo brutal. Ser la sombra obediente de Hipólito Yrigoyen, o arriesgarlo, todo para convertirse en su igual. El barco avanza sobre un océano en guerra. Submarinos alemanes acechan bajo la superficie. Los periódicos hablan de barcos hundidos en cuestión de minutos, de pasajeros que desaparecen en la oscuridad helada. En cubierta, Marcelo mira hacia la nada, mientras los marineros apagan luces para no delatar la silueta del buque. Hay un silencio tenso que no tiene nada que ver con los bailes de salón que solía animar en Buenos Aires. Regina, a su lado, aprieta el abrigo contra el pecho. Él piensa en la Casa Rosada, en los comités radicales, en las sesiones del Congreso que ya no verá. Cada noche en alta mar le repite el mismo pensamiento. El tiempo allá sigue corriendo, conmigo fuera del tablero. Cuando por fin llega a París, la ciudad no es la postal romántica que recordaba. Hay soldados mutilados pidiendo limosna en las esquinas, cafés llenos de uniformes polvorientos, carteles con listas interminables de caídos. Entre edificios aún elegantes se cuela el olor agrio de la pólvora y del miedo. Como ministro plenipotenciario y luego embajador, Marcelo se mueve entre embajadas, recepciones diplomáticas y salones cargados de perfumes caros. Pero al salir, se topa con colas de mujeres esperando pan. Esa es la primera gran grieta del nuevo escenario. Representar a una Argentina lejana, próspera, neutral, mientras camina entre ruinas europeas. La guerra le recuerda que la historia no tiene paciencia con los que se quedan quietos. En las recepciones, Marcelo es una figura ideal. Habla francés con soltura, conoce los códigos de la alta sociedad, sabe cuándo reír y cuándo callar, cuándo hacer un comentario ingenioso sobre la música o la pintura. Regina, ya retirada de los grandes escenarios, canta de vez en cuando en reuniones íntimas, dejando boquiabiertos a diplomáticos y ministros. Es la pareja perfecta para un país que quiere mostrarse moderno y elegante. Pero detrás de esa imagen impecable hay cartas y telegramas. Mensajes que llegan desde Buenos Aires con noticias confusas. Huelgas, tensiones, rumores de conspiraciones militares, discursos encendidos de Yrigoyen. Alvear los lee de madrugada, con la lámpara baja, y siente que su lugar real está allá, donde la Argentina se sacude. No aquí, entre copas de cristal. Yrigoyen le escribe poco, y siempre en términos cuidadosos. Le da instrucciones, le marca líneas de conducta, le recuerda la importancia de la neutralidad, de no comprometer al país con ninguna potencia. Entre líneas, Marcelo percibe algo más que prudencia. Percibe control. Sabe que el presidente, celoso de su liderazgo, no tolera luces propias demasiado brillantes cerca del centro de mando. Mandarlo a París fue, al mismo tiempo, un premio y un alejamiento estratégico. Alvear, disciplinado, cumple su papel, pero empieza a preguntarse cuánto tiempo más podrá aceptar ser el hombre ideal para representar a la Argentina, sin convertirse, a la vez, en el hombre olvidado por la política argentina. El armisticio de 1918 transforma París en un escenario casi irreal. Campanas desbocadas, soldados abrazándose en las calles, banderas de todas las naciones colgando de balcones que meses antes estaban cubiertos de crespones negros. Argentina, gracias a su neutralidad, emerge como proveedor codiciado de alimentos y materias primas. De pronto, los mismos diplomáticos que lo miraban con distancia buscan a Marcelo para negociar contratos, acuerdos, créditos. Él se mueve con precisión. Firma, media, sugiere, construye una red de relaciones que, sin que nadie lo note del todo, empieza a darle un poder distinto, prestigio internacional. Donde Yrigoyen domina el territorio interno con su mística silenciosa, Marcelo empieza a construir algo igual de peligroso para un caudillo celoso. Una reputación sólida, respetada, que no depende solo del aparato partidario. Pero mientras canta la victoria europea, le llegan noticias oscuras desde Buenos Aires. En enero de 1919, la Semana Trágica tiñe de sangre las calles de la capital argentina. Huelgas, represión, muertos que quedan tirados en los adoquines, tanques improvisados avanzando sobre barrios obreros. Los diarios franceses muestran fotos borrosas. Columnas de humo, hombres huyendo, soldados disparando. Marcelo reconoce algunas esquinas,
algunos edificios, y siente una punzada en el pecho. Imagina el eco de esos disparos rebotando en las paredes del mismo Congreso, donde él debatió sobre justicia y derechos. Irigoyen está en el ojo del huracán, acusado por unos de ser demasiado blando con los obreros, por otros de ser el responsable de la represión brutal. Desde el otro lado del océano, Alvear se pregunta cómo habría actuado él en esa encrucijada. Y aunque no lo diga, empieza a pensar en algo prohibido, que quizá, algún día, le toque decidirlo. Los años pasan rápido, implacables. Cada invitación a un banquete, cada discurso en París, cada foto en diarios europeos, es también un recordatorio de lo que se está perdiendo en casa. El mandato de Irigoyen tiene un límite claro, constitucional. No puede ser reelegido de inmediato. Eso significa que, en un plazo concreto, la Unión Cívica Radical deberá elegir a un nuevo candidato a la presidencia. Marcelo sabe hacer cuentas. Sabe que su exilio elegante tiene fecha de vencimiento. Si no logra regresar a tiempo, otros ocuparán el lugar que hoy parece vacante. En comités de Buenos Aires empiezan a sonar nombres. Algunos, viejos radicales que nunca terminaron de aceptar la hegemonía del irigoyenismo. Otros, figuras más moderadas, capaces de tender puentes con los sectores conservadores. La carrera por la sucesión comienza sin que él esté presente. Y entonces, cuando más teme quedar fuera de juego, llega el giro inesperado. Un telegrama, breve, casi lacónico, sacude la rutina de la embajada. Hipólito Yrigoyen ha decidido impulsarlo como candidato a la presidencia de la nación. El mismo hombre que lo envió lejos, el jefe celoso de la estructura radical, lo elige ahora como heredero político. En los pasillos de la embajada, los funcionarios lo observan con curiosidad contenida, mientras él relee el mensaje una y otra vez. ¿Confianza genuina? ¿Cálculo frío? ¿O ambas cosas? Para muchos radicales, la jugada es clara. Alvear, aristócrata, moderado, diplomático, parece el sucesor ideal. Precisamente porque, suponen, será más fácil de manejar desde el cuarto cerrado donde Irigoyen acostumbra a tomar decisiones. En Buenos Aires la noticia desata tormentas. Algunos radicales festejan. Un candidato con apellido ilustre podría tranquilizar a la élite económica y garantizar la continuidad del partido en el poder. Otros gruñen en voz baja, indignados porque el personalismo del jefe vuelve a imponerse sobre cualquier debate interno. En la oposición, los viejos conservadores se burlan. Hablan del presidente de ópera, del embajador que vive de fiestas en París, convencidos de que el pueblo no se dejará encandilar por un señor de bigote cuidado y trajes impecables. Lo que nadie termina de ver, todavía, es el reloj que empieza a sonar con furia. Quedan pocos meses para las elecciones, y Alvear debe pasar de diplomático lejano a candidato cercano, creíble, nacional, en un abrir y cerrar de ojos. El regreso a Buenos Aires es una escena que condensa todas las contradicciones de su vida. En el puerto lo esperan autoridades, militantes radicales, curiosos y periodistas. Hay banderas de la UCR, retratos de Irigoyen, algunas pancartas improvisadas con su nombre. Regina, al bajar la escalerilla del barco, ve un mar de gorros, boinas y sombreros que se agitan. Marcelo, por un instante, siente el vértigo de quien regresa a un país que ya no es el mismo que dejó. Los flashes de las cámaras estallan, los micrófonos se acercan, los gritos se superponen. ¡Viva Irigoyen! ¡Viva Alvear! ¡Viva la causa radical! El candidato sonríe, saluda, pero por dentro repite una cifra que no puede olvidar. Las semanas exactas que lo separan de la elección. Es poco tiempo. Demasiado poco. La campaña es una carrera contra el calendario. En trenes lentos, coches polvorientos y caballos alquilados en el momento, Marcelo recorre provincias enteras. Habla en plazas chicas, en teatros antiguos, en galpones prestados. A veces, el escenario es una carreta volcada. Otras, el balcón descascarado de una municipalidad. Está el aristócrata que aprendió a moverse entre lámparas de cristal, subido ahora a cajones de madera, tratando de hacerse oír sobre el murmullo de cientos de personas que nunca pisaron un salón de la alta sociedad. Lleva en la voz un discurso cuidadoso. Promete continuar la obra de Irigoyen, pero insinúa un estilo propio, más ordenado, menos caótico. Habla de instituciones, de respeto a la Constitución, de modernización económica, y siente, cada vez que baja de un estrado, que una pregunta lo persigue. ¿Seré presidente de la nación? ¿O solo el administrador del legado de otro? La competencia no es solo contra la oposición conservadora, reorganizada bajo alianzas como la Concentración Nacional. Es, en buena medida,
Contra la sombra gigantesca de Irigoyen, los adversarios repiten el mismo eslogan malicioso. Votar a Alvear es votar al mismo de siempre, pero disfrazado. En los cafés, circulan caricaturas donde se ve al futuro presidente como un títere elegantemente vestido, sostenido por hilos que salen de un despacho oscuro identificado con el viejo caudillo. Marcelo las ve de reojo en los diarios. Aprieta la mandíbula y sigue adelante. Sabe que necesita, al mismo tiempo, la bendición del jefe radical y una dosis suficiente de autonomía para convencer a los votantes de que él no será solo la firma al pie de decisiones ajenas. La élite económica, por su parte, lo pone a prueba. Lo invitan a estancias, a clubes exclusivos, a almuerzos donde se habla de exportaciones, de trenes, de aranceles. Algunos lo tratan como uno de los suyos. Otros lo miran con la desconfianza que reservan para todo lo que huela a radicalismo. Marcelo juega un doble papel delicado. Ante ellos promete estabilidad, respeto a la propiedad, continuidad de la prosperidad. Ante los obreros, los empleados, los pequeños comerciantes, habla de justicia social, de leyes laborales, de un Estado que no sea cómplice del abuso. En ocasiones, en un mismo día, pasa de escuchar a un estanciero que se queja de los impuestos a abrazar a un obrero que le cuenta que perdió a un hijo en la semana trágica. Esa tensión lo agota, pero también lo define. Si quiere ganar, deberá ser puente entre mundos que se detestan mutuamente. Regina se convierte, sin planearlo, en un arma secreta de la campaña. Canta en actos benéficos, en funciones especiales, donde parte del público llega por curiosidad artística y se va con un discurso político en la cabeza. La presencia de una soprano europea, famosa, al lado de un candidato radical, rompe esquemas y titulares. Algunos lo critican. Demasiado cosmopolita para un país que sufre. Otros, sin embargo, ven en la pareja una promesa de modernidad, de apertura al mundo. En las noches de hotel barato, cuando la gira los lleva a pueblos perdidos, Marcelo y Regina comparten la misma conversación. ¿Qué tipo de presidente podrá ser? Si el mandato real lo sigue teniendo Irigoyen. Y sobre todo, ¿qué pasará si intenta salirse del guión marcado? Llega el tramo final de la campaña, y la cuenta regresiva se vuelve asfixiante. Días antes de la elección, corren rumores de conspiraciones militares, de fraudes planificados por conservadores que no aceptan perder el control, de radicales disidentes dispuestos a dinamitar el triunfo propio para castigar el personalismo del jefe. Cada noche, el equipo de Alvear revisa telegramas, informes, recortes, tratando de calcular dónde pueden perder votos, dónde necesitan reforzar presencia en el último minuto. Marcelo duerme poco. Se despierta sobresaltado, imaginando titulares. Derrota inesperada. Alvear, víctima de su propia moderación. Pero también lo asalta otro fantasma, íntimo, inconfesable. El miedo a ganar, porque ganar significará sentarse en el sillón de Rivadavia con la mirada del viejo. Así llaman muchos a Irigoyen. Clavada en su nuca. El día de la elección, la Argentina parece contener la respiración. Hombres de todas las clases sociales hacen fila para votar. Algunos, viejos inmigrantes, tiemblan al sostener la boleta, como si sujetaran un objeto frágil y peligroso. Marcelo vota temprano, rodeado de fotógrafos, y luego se encierra con su círculo más cercano. Las horas se vuelven interminables. Llegan noticias fragmentarias, cifras sueltas, triunfos en algunas provincias, dudas en otras. Al atardecer, un telegrama clave. La tendencia es clara. La fórmula radical, Alvear Elpidio González, se impone sobre la oposición. Ni la movilización conservadora ni la campaña del miedo han alcanzado para frenarlo. Esa noche, cuando la victoria ya es oficialmente indiscutible, Marcelo sale a un balcón abarrotado de gente que grita su nombre. Mira hacia la plaza, iluminada por faroles y bengalas improvisadas, y siente el golpe seco de una certeza. El reloj que lo perseguía, desde la revolución del parque, acaba de cambiar de frecuencia. Ya no cuenta los minutos hasta ser aceptado en la política. Ahora cuenta los días, los meses, los años en que deberá gobernar bajo la sombra del hombre que lo hizo presidente. Mientras la multitud canta, no puede evitar imaginar otra escena, lejos de allí. Irigoyen, en su casa, escuchando el eco de esos gritos, convencido de que, al elegir a su heredero, ha garantizado la continuidad de su propia obra. Lo que ninguno de los dos sabe es que esa continuidad, muy pronto, se convertirá en la chispa de una rivalidad abierta que pondrá en juego no solo un partido, sino el rumbo entero de la Argentina. Imagina al hombre que, según todos, iba a ser un títere elegante.
cerrando por dentro la puerta del despacho presidencial y quedándose solo con un silencio que pesa más que cualquier grito de plaza. Imagina el brillo solemne del sillón de Rivadavia, la banda todavía caliente sobre el pecho y un reloj en la pared marcando una cuenta, regresiva implacable. 6 años exactos para decidir si será la pluma obediente de Hipólito Yrigoyen o el presidente que se atreva a desafiar al propio creador de su poder. Afuera se oyen vivas, banderas radicales, cohetes. Adentro, Marcelo Torcuato de Alvear respira hondo, apoya las manos sobre el escritorio y se hace una pregunta brutal. ¿Hasta cuándo podré decir que sí sin perderme a mí mismo? La paradoja es cruel. Cuanto más cumple la promesa de continuidad, menos tiempo le queda para convertirse en algo más que una sombra bien vestida. El Día de la Asunción es un teatro perfecto. En el Congreso, los discursos hablan de unidad, de la grandeza de la causa radical, de la línea directa que une la revolución del IZCM9, parque con ese momento histórico. Yrigoyen, el viejo, aparece como una figura casi mítica. No es ya el presidente, pero todos saben que su palabra sigue pesando más que muchos decretos. Cuando se cruzan las miradas, entre el aplauso ensordecedor, hay un instante de tensión invisible. El jefe que entrega el mando y el discípulo que lo recibe. El apretón de manos es firme, correcto. Para las cámaras es la imagen de la continuidad. Para Marcelo es otra cosa. Una pregunta sin respuesta. ¿Ese gesto es una bendición sincera? ¿O la firma de un contrato silencioso que lo obliga a consultar cada movimiento con quien ya no ocupa el cargo, pero sigue sentado en el corazón del partido? Los primeros meses de gobierno huelen a pintura fresca y optimismo. La Argentina de los años 20 es un país que crece, que exporta carne y cereales a un mundo hambriento de posguerra, que construye edificios elegantes en Buenos Aires mientras el tango se adueña de los bares y de los prostíbulos por igual. Alvear arma su gabinete con una mezcla calculada. Radicales comprometidos, técnicos modernos, algunas figuras capaces de dialogar con la élite conservadora sin traicionar la identidad del partido. Cada nombramiento es un equilibrio delicado entre lo que el viejo espera desde las sombras y lo que el nuevo presidente quiere para su propio proyecto. De día firma decretos de fomento a la industria, planes de caminos, obras públicas. De noche, lee memorandos, telegramas, informes, que le hablan de algo que no figura en ningún discurso. El país real, áspero, desigual. El estilo de gobierno de Marcelo rompe desde el inicio con la mística hermética de Yrigoyen, donde el viejo prefería el secreto, la cita discreta, la orden transmitida por emisarios silenciosos. Alvear opta por una administración más visible, con ministros que hablan, con reuniones de gabinete formales, con una institucionalidad que se esfuerza por parecer ordenada. En la Casa Rosada se escuchan idiomas extranjeros cuando llegan misiones comerciales. Se discute sobre tipos de cambio y créditos internacionales. La Argentina quiere mostrarse como una nación estable, confiable, previsible. Pero cada vez que el presidente se lanza a una modernización, recibe, a los pocos días, una carta o un emisario con la misma advertencia, envuelta en cortesía. No olvide el espíritu de la causa, don Marcelo. El pueblo nos sigue por la fe en el jefe. Mientras tanto, las obras avanzan, se amplían puertos, se tienden líneas de alta tensión, se proyectan carreteras que prometen unir regiones que, hasta entonces, parecían planetas distintos dentro del mismo país. El Estado refuerza el rol de yacimientos petrolíferos fiscales, esa empresa que había nacido poco antes, y que ahora, bajo su mandato, empieza a perforar más, a producir más, a desafiar las ambiciones de compañías extranjeras. En cifras, la Argentina está mejor que nunca. En los salones de Europa se habla de la prosperidad sudamericana y, en más de una cena diplomática, comparan a Buenos Aires con París. Pero en los conventillos de la capital y en los barrios obreros de Rosario o Avellaneda, el brillo se apaga rápido. Alquileres que suben, salarios que no alcanzan, huelgas que se multiplican en fábricas donde los dueños llegan manejando autos importados. En ese escenario, el tiempo se vuelve un adversario silencioso. Cada decreto que firma es una página menos en el calendario de su mandato. Cada obra inaugurada lleva una placa con su nombre, pero también una sombra de duda. Se recordará a Marcelo por los edificios y las rutas, o por la forma en que fue moldeando, sin querer, una ruptura dentro del partido que marcó su vida. Los comités radicales se llenan de susurros. Algunos dirigentes celebran el orden y la previsibilidad de su gestión.
Otros murmuran que se está aburguesando, que escucha demasiado. A los banqueros, que se deja seducir por los elogios extranjeros. El fantasma de la traición, palabra que en la política argentina pesa como una condena, empieza a rondar sin que nadie se anime todavía a pronunciarla en voz alta. El primer gran choque no ocurre en un discurso ni en una ley espectacular, sino en algo aparentemente técnico. Las intervenciones federales, en más de una provincia, los gobernadores radicales están acusados de abusos, fraudes, arbitrariedades. La oposición presiona, los diarios denuncian, los jueces piden acciones. Alvear está frente a una decisión venenosa. Si interviene, se muestra como un presidente que no tolera la corrupción, ni siquiera dentro de su propio partido. Pero, al hacerlo, golpea a hombres que responden directamente a Irigoyen. Si no interviene, protege la estructura interna radical, pero traiciona su promesa de institucionalidad. Elige intervenir. Envía interventores, remueve autoridades, limpia o intenta limpiar las estructuras más escandalosas. Y al hacerlo, cruza una línea. El viejo lo siente de inmediato. Desde la casa modesta donde pasa la mayor parte del tiempo, Irigoyen empieza a reorganizar, con paciencia obstinada, su red de leales. Las cartas vuelan de pueblo en pueblo, de comité en comité. Hablan de la necesidad de preservar la pureza del radicalismo, de no dejar que el gobierno se contamine con los intereses de la oligarquía. A cada intervención federal de Alvear, el viejo responde con un mensaje moral, casi religioso, sobre la voluntad popular. En las paredes de los comités aparecen dos palabras que todavía no están en los diccionarios, pero ya están grabadas a fuego en las lealtades, personalistas y antipersonalistas. Sin quererlo, Marcelo se convierte en el rostro visible de estos últimos. Los que dicen que el radicalismo debe ser un partido de instituciones, no de un solo hombre. El conflicto al principio es subterráneo. Nadie se anima a hablar de ruptura formal. Todos juran lealtad al partido. Todos repiten los nombres de Alem y de la revolución del Inserao Parque como una plegaria compartida. Pero en los detalles se nota la guerra. Listas separadas en elecciones internas, discursos que no nombran a Irigoyen, silencios deliberados. Cuando se habla del gobierno nacional en los comités personalistas, en las provincias, a veces, los radicales compiten contra otros radicales con más saña que contra los conservadores, que miran el espectáculo con una mezcla de alarma y satisfacción. Cada victoria antipersonalista es celebrada por el entorno de Alvear como un triunfo de la institucionalidad. Cada derrota es leída por los irigoyenistas como prueba de que el pueblo sigue fiel al jefe. Y en el centro de esa tormenta silenciosa, el presidente siente cómo la cuerda que lo une a su viejo líder se tensa al borde de la ruptura. A pesar del ruido interno, la vida cotidiana del gobierno no se detiene. Se inauguran escuelas, se impulsan reformas universitarias que abren las puertas de la educación superior a sectores que antes ni siquiera soñaban con entrar a una facultad. La radio empieza a entrar en las casas, llevando voces y música a lugares que nunca habían escuchado otra cosa que no fuera el rumor del viento y las campanas de la iglesia. En los teatros de Buenos Aires, óperas y revistas conviven con conferencias sobre política internacional y economía. Alvear se siente cómodo en ese país que se mira al espejo y se ve moderno, cosmopolita, parte del mundo. Pero la modernidad también trae nuevas formas de crítica. Caricaturas en los diarios que lo pintan como un dandy preocupado por las corbatas mientras la clase obrera pelea por un plato de comida digno. Regina, siempre a su lado, observa la transformación con una lucidez que a veces duele. Lo ve salir de la casa rosada de madrugada, agotado, con los hombros un poco más caídos cada mes. Lo escucha ensayar discursos donde intenta, una y otra vez, conciliar lo inconciliable, ordenar la economía sin aplastar las reivindicaciones sociales, mantener contentos a los estancieros mientras firma leyes laborales, hablar de progreso sin que suene a rendición ante los intereses extranjeros. En las noches más tensas, cuando las cartas de Irigoyen llegan cargadas de reproches velados, Regina lo encuentra mirando fijamente el techo, en silencio. Él no se lo dice, pero ella lo intuye. Marcelo teme estar construyendo un puente hacia un futuro en el que no habrá lugar para ambos. La cuenta regresiva se acelera cuando se aproxima la mitad del mandato. Los comicios legislativos se convierten en un plebiscito encubierto sobre su gobierno. En algunas ciudades, los radicales antipersonalistas ganan con claridad y celebran como si hubieran derrotado al propio Irigoyen. En otras, los personalistas recuperan terreno y lo exhiben como prueba de que la gente sencilla sigue al viejo. La prensa toma partido.
Unos diarios defienden a Alvear como el garante de la seriedad institucional. Otros lo atacan por entreguista o por olvidar el espíritu popular de la causa. En esa guerra de tinta, cada titular es también un golpe al equilibrio interno del partido, que comenzó como una familia política y ahora parece un matrimonio al borde del divorcio. El tiempo juega otro truco cruel. Mientras Alvear se consume en la gestión, en reuniones interminables, en negociaciones con empresarios, sindicalistas y gobernadores, Irigoyen se fortalece desde la espera. Cada día que él pasa en la Casa Rosada tratando de mantener a flote todos los platos que giran en el aire, el viejo suma un nuevo mito, un nuevo relato sobre su sabiduría, su sacrificio, su distancia del poder corruptor. En los barrios populares se cuentan historias exageradas, casi épicas, sobre cómo el antiguo presidente caminaba entre los pobres. Escuchaba uno por uno sus problemas, dormía poco, comía menos. En contraste, la figura de Marcelo, con sus trajes impecables y sus modales diplomáticos, se vuelve un blanco perfecto para quienes necesitan un villano moderado, pulcro, pero villano al fin. Cuando el mandato entra en su tramo final, la pregunta que todos esquivan se vuelve imposible de evitar. ¿Qué pasará cuando se acaben los 6 años? La Constitución es clara. Alvear no puede ser reelegido inmediatamente. El radicalismo necesita un nuevo candidato. En teoría, ese debería ser el momento en que el presidente en funciones, fortalecido por su obra, elija a su heredero natural. Pero en la práctica, todos miran hacia el mismo lugar. Hacia la casa modesta donde Irigoyen escribe, recibe visitantes, escucha a quienes llegan del interior con noticias sobre el ánimo de las bases. Cada rumor que circula en los cafés de Buenos Aires tiene el mismo argumento central. El viejo quiere volver. La posibilidad de un regreso de Irigoyen convierte la lucha interna en una guerra abierta. Los antipersonalistas, ya organizados en torno a figuras como Leopoldo Melo, presionan a Alvear para que defina una estrategia clara. O se opone frontalmente al retorno del viejo, o se resigna a ver cómo su propio legado queda reducido a una anécdota dentro de la gran saga irigoyenista. Los personalistas, en cambio, acusan al presidente de querer apropiarse del partido, de utilizar el prestigio de la gestión para traicionar al jefe. En reuniones cargadas de tensión, algunos radicales se dicen cosas que ya no tienen vuelta atrás. Se acusan de cobardía, de ambición desmedida, de haber olvidado los tiempos en que todos arriesgaban la vida en las conspiraciones contra el régimen conservador. Marcelo escucha esos intercambios con un peso en el estómago. El partido por el que dejó la vida tantas veces está desgarrándose frente a sus ojos. Y él es, para unos, el salvador. Para otros, el culpable. El giro inesperado llega cuando Irigoyen deja de hablar a través de intermediarios y pone su nombre, otra vez, sobre la mesa. Acepta ser candidato a la presidencia. El impacto es inmediato. En los barrios obreros, en las provincias pobres, en las ciudades donde su primera presidencia todavía se recuerda como una época de esperanza, se enciende una llama. Irigoyen vuelve, se convierte en consigna, en canción, en amenaza velada. Para muchos, la posibilidad de su regreso es la promesa de que el radicalismo recuperará su alma popular. Para otros, es la señal de que el país se desliza hacia un personalismo peligroso, donde las instituciones valen menos que el carisma de un solo hombre. Alvear entiende que se acerca su prueba definitiva. En ese tablero ya no hay espacio para medias tintas. Si apoya el retorno de Irigoyen, renuncia a todo intento de consolidar un radicalismo institucional. Si se opone, se convierte en adversario declarado del hombre que lo llevó a la presidencia. Opta por lo segundo. Con cautela, sin estridencias, pero con firmeza, se alinea con los antipersonalistas. La fórmula antipersonalista, encabezada por Leopoldo Melo, se lanza a la campaña con un mensaje claro. Defender las instituciones. Evitar que el partido se convierta en un culto a la personalidad. En los actos, los oradores hablan de respeto a la Constitución, de equilibrio, de responsabilidad. Del otro lado, los personalistas no necesitan tantos conceptos. Les basta con una imagen, la del viejo, más encorvado, más cansado, pero todavía capaz de encender multitudes con un discurso entrecortado. La campaña de 1928, para Marcelo, es una especie de juicio final a su propia presidencia. Aunque su nombre no aparece en la boleta, todos saben que la fórmula antipersonalista es, en cierto modo, su criatura política. Recorre el país apoyando a Melo. Repite una y otra vez la misma idea. No se trata de hombres, sino de instituciones.
Pero en cada plaza llena de personalistas, la respuesta es brutal. Sí, se trata de hombres, de uno solo, y ese hombre no es él. El tiempo que le queda en la Casa Rosada se escapa entre actos, discursos, reuniones con un Congreso fragmentado. Mientras tanto, en los barrios populares, las estampitas improvisadas con la foto de Irigoyen se reparten como si fueran reliquias. El día de las elecciones llega con una tensión casi física en el aire. Los resultados, sin embargo, no tardan en aclararse. La fórmula irigoyenista se impone con una contundencia que no deja espacio a interpretaciones benévolas. El pueblo argentino, o al menos una mayoría suficiente, ha elegido el regreso del viejo. En la intimidad, lejos de las cámaras, Marcelo recibe las cifras en manos de sus colaboradores. Nadie se atreve a hablar primero. Él mira los telegramas. 1, 2, 10. Y comprende que los 6 años que recibió como una oportunidad para construir algo propio se cierran con un veredicto irónico. El hombre que debían superar vuelve. El creador político, el rival íntimo, el punto de referencia ineludible, regresa al centro del escenario. La escena de la transmisión de mando es una inversión dramática del día en que él asumió otra vez el Congreso lleno, otra vez los discursos solemnes, otra vez las cámaras, las banderas, los vivas. Pero esta vez, Marcelo es el que se quita la banda yerno de la Argentina para colocarla sobre el pecho envejecido de Irigoyen. El apretón de manos es igual de firme, igual de correcto, pero por debajo hay una corriente eléctrica distinta. Ya no es el discípulo, que recibe el legado del maestro, sino el presidente saliente que le entrega el poder a un líder que considera que esos 6 años fueron, en el mejor de los casos, una pausa. En el peor, una desviación. Cuando se aleja del salón, Alvear siente el peso del vacío como nunca antes. Ya no hay despachos que lo esperen, ni decretos urgentes, ni ministros aguardando instrucciones. Solo queda la pregunta abierta sobre lo que realmente logró. Al salir de la Casa Rosada, el auto oficial lo lleva por calles donde la multitud, esta vez, grita otro nombre. Algunos lo saludan con respeto. Otros ni siquiera lo miran, demasiado atentos al nuevo viejo presidente que se asoma al balcón. Desde la ventanilla, Marcelo ve las banderas, escucha los cánticos, percibe la euforia. La ciudad que celebró su triunfo 6 años atrás festeja ahora, con igual intensidad, el regreso del hombre que, en el fondo, nunca dejó de gobernar los corazones de muchos. Regina a su lado lo mira en silencio. Sabe que una etapa terminó, pero también que la historia no se detiene con un cambio de banda. En algún lugar, muy cerca y al mismo tiempo lejano, se empieza a gestar algo que ninguno de los dos puede ver aún. Una crisis brutal, una nueva fractura, un golpe militar que pondrá a prueba, hasta el límite, no solo lo que Marcelo hizo desde el poder, sino lo que será capaz de hacer cuando ya no lo tenga. Imagina esto. El mismo hombre que abrió carreteras, amplió puertos y sostuvo a YPF. Ahora no tiene más que una llave fría en el bolsillo, y un apellido que de pronto suena a provocación. Afuera, la ciudad grita, ¡Irigoyen, Irigoyen! Y ese coro, que antes podía interpretarse como continuidad, se transforma en sentencia. Marcelo Torcuato de Alvear baja del auto oficial como quien baja de un escenario en llamas, con la espalda recta, sí, pero sabiendo que desde ese minuto la historia va a exigirle algo peor que gobernar, va a exigirle sobrevivir. Porque en la Argentina que viene no habrá lugar para grises. No habrá tiempo para una oposición elegante, de club y café. En menos de 2 años el país se va a quebrar con un ruido seco, y Alvear tendrá una cuenta regresiva personal. Demostrar, antes de 1960, que lo barran los extremos, que no fue un accidente de la política ni un dandy con banda presidencial, sino un líder capaz de pelear sin el poder en la mano. Y el enemigo, el competidor íntimo, no es cualquiera. Es el mismo Hipólito Yrigoyen, el hombre que lo puso en la cima y ahora lo empuja a la intemperie. Competir con un mito es como boxear contra una sombra. No importa cuántas veces pegues, siempre parece que el golpe lo recibe el aire. Los meses posteriores a 1928 son una lenta humillación pública. Alvear recorre comités, da discursos, intenta reconstruir el radicalismo antipersonalista como una alternativa real. Pero la calle, la mística, los cánticos, la lealtad visceral, están del otro lado. En la prensa afín al irigoyenismo lo pintan como un señor de salón. Educado, sí. Correcto, sí. Pero ajeno al pueblo. Y en la prensa conservadora lo elogian con un veneno fino.
Lo presentan como el radical razonable, la cara amable de un partido, que, según ellos, debería aprender a obedecer a las buenas costumbres de la República. Ese elogio es una trampa, y Marcelo lo huele. Cuando tus adversarios te aplauden demasiado, es porque te quieren usar. Irigoyen, de regreso en la presidencia, gobierna en una tormenta. El mundo cambia de golpe. Los precios internacionales se desmoronan, la confianza se rompe, y el país que parecía invencible se siente, de pronto, frágil. En los cafés ya no se habla de progreso, sino de quiebras, de devaluación, de hambre. La tensión social se endurece como un nudo mojado, y en ese clima aparece el verdadero monstruo del acto segundo de su vida. El golpe de Estado de 1930, el primer quiebre militar exitoso del siglo en la Argentina. La mañana del golpe tiene imágenes que parecen filmadas con una cámara nerviosa. Soldados en las calles, rumores que viajan más rápido que los diarios. Gente asomada a balcones, tiros aislados que no se entienden hasta que ya es tarde. A Irigoyen lo derrocan. A la democracia la golpean con una puerta metálica que se cierra, y Alvear queda en una posición explosiva. Si condena el golpe con fuerza, lo acusarán de defender a su rival. Si guarda silencio, lo acusarán de haberlo deseado. Y en política, pocas cosas matan más rápido que la sospecha. El twist es cruel. Su gran competidor cae y la caída no lo libera. Lo compromete. Porque el país entra en la década infame, esa etapa donde la palabra elección empieza a sonar a teatro, donde el fraude deja de ser excepción y se vuelve método, donde la violencia política se normaliza con una tranquilidad escalofriante. Alvear, que había defendido instituciones contra el personalismo, se encuentra ahora defendiendo instituciones contra algo peor: la demolición abierta del sistema. Entonces toma una decisión que lo cambia todo. No se retira a vivir de su fortuna, ni se refugia para siempre en la comodidad diplomática de su apellido. Elige exponerse. Empieza a reorganizar a la Unión Cívica Radical como fuerza opositora, aunque eso implique chocar no solo con los conservadores en el gobierno, sino también con la herencia emocional del irigoyenismo. Porque Irigoyen, ya sin poder, debilitado, sigue siendo una figura que ordena fidelidades. Hasta la derrota se le vuelve mito, y la vida le agrega una urgencia íntima, una amenaza silenciosa. La salud empieza a pasarle factura. No es un héroe joven. Es un hombre que, en cada viaje, en cada acto, siente el cuerpo como un recordatorio. El tiempo ya no es una abstracción política. Es una limitación física. Tiene pocos años para fijar un lugar en la historia. Y lo sabe. Vienen persecuciones, presiones, maniobras. Alvear va y viene del país, con temporadas en Europa, pero siempre regresa a un escenario cada vez más áspero. En 1931, cuando su nombre se menciona como posible candidato presidencial, el sistema reacciona como un organismo que rechaza un trasplante. Lo proscriben de hecho, lo cercan, le niegan el terreno. El mensaje es claro y brutal. Podés tener prestigio, podés tener historia, pero no te vamos a dejar competir de verdad. Y ahí aparece una de las imágenes más despiadadas de su biografía tardía. Un expresidente obligado a moverse como conspirador legalista, defendiendo el voto como quien defiende una casa en ruinas. El radicalismo se debate. Algunos empujan la abstención electoral como gesto moral. No convalidar el fraude. Otros quieren participar para no desaparecer. Alvear queda en el centro del huracán interno. Intenta sostener una línea que mantenga al partido vivo sin entregarle el alma al régimen. Y ese intento lo enfrenta con nuevos rivales, incluso dentro de su propia fuerza. Como si no bastara con competir contra Irigoyen en el imaginario, ahora compite contra la desilusión, contra la fragmentación y contra la tentación del sálvese quien pueda. Los años pasan con el sonido constante de una maquinaria sucia. Elecciones arregladas, acuerdos por arriba, negociados, una economía que se acomoda con parches mientras la desigualdad muerde. Alvear se convierte en una figura de resistencia institucional. No es una resistencia épica de fusil y barricada. Es otra cosa, más ingrata. Discursos, reuniones, documentos, recorridas, intentos de unidad, sostener la idea de república cuando la república es usada como máscara, y entonces llega otro giro, más íntimo, más definitivo. La muerte de Irigoyen en 1933. La noticia cae como un apagón en el radicalismo. Para los personalistas es duelo. Para los antipersonalistas, un silencio complicado, porque aunque Marcelo haya sido su adversario político, el viejo era el gran imán de la época. Su desaparición no resuelve nada.
abre un vacío peligroso. Cuando un mito muere, lo que queda no es calma, es disputa por el relato. Alvear entiende que, si no actúa, el partido se desintegra o queda reducido a nostalgia, y empieza un trabajo de artesanía política. Reconstruir sin el padre fundador vivo, mantener una identidad radical sin caer en culto, ofrecer un liderazgo que no sea ni sumisión ni ruptura vengativa. Allí, en ese esfuerzo, su rival ya no tiene cuerpo, pero sigue teniendo peso. Competir contra Irigoyen, ahora, significa competir contra su memoria. En 1937 vuelve a intentar la vía electoral como candidato presidencial. La campaña es distinta a la de 1928. No hay brillo de prosperidad ni euforia de regreso. Hay cansancio social, miedo, cinismo. Los actos ya no son fiestas, son trincheras. Marcelo recorre el país con un tono más grave, más directo. Habla de restaurar la limpieza electoral, de terminar con el fraude, de recuperar la dignidad cívica. Pero el aparato del poder está aceitado. Los números se tuercen donde hay que torcerlos. Las presiones caen donde deben caer. Y la derrota llega con una sensación amarga. No es solo perder una elección. Es perder contra un sistema que cambió las reglas. Ahí está el dato que duele. El hecho concreto que se siente como un golpe de cámara lenta. Un expresidente, elegido en elecciones, libres, termina sus días políticos peleando contra comicios manipulados. Es como si el país hubiese retrocedido de un salto, y él quedará atrapado intentando sostener una puerta que se cierra. La última etapa de su vida es un pasillo cada vez más estrecho. Su salud se deteriora. Sus fuerzas disminuyen, pero no abandona del todo la escena. Sigue siendo referencia, consejero, símbolo, para quienes creen que el radicalismo no puede rendirse. Y en paralelo, su figura se reordena en la memoria pública. Para unos, el aristócrata que no entendió al pueblo. Para otros, el estadista, que intentó domesticar la política con instituciones. Para muchos, el hombre que se atrevió a decirle no a Irigoyen y pagó el precio. El final no llega con un estruendo, llega como llegan los finales reales, con habitaciones silenciosas, con papeles acumulados, con visitas que hablan bajito, con recuerdos, que se vuelven más nítidos que el presente. Marcelo Torcuato de Alvear muere el 23 de marzo de 1942. Y el país que deja atrás ya es otro, más militarizado, más polarizado, más desconfiado. La tormenta que se insinuaba en 1930 no se detuvo. Solo aprendió a cambiar de forma. Su legado queda en una tensión que todavía incomoda. Fue presidente en años de expansión y modernización, sí. Impulsó obras, sostuvo un Estado que quería ser eficaz, defendió un estilo institucional frente al caudillismo interno, pero también fue, inevitablemente, el hombre que partió al radicalismo en dos y que vivió a la sombra de una competencia imposible. El creador que se volvió rival, el rival que se volvió mito, el mito que siguió gobernando incluso después de caer. Y quizá el último twist, el que no se ve mientras se vive, es este. Alvear, al pelear contra el personalismo, terminó encarnando otra clase de épica, no la épica del líder amado por multitudes, sino la del político que insiste en la forma cuando todos se desesperan por el contenido, inmediato. El que defiende reglas cuando el país quiere atajos. El que pierde elecciones, y aún así, se niega a aceptar que la derrota moral sea el destino. Porque a veces la pregunta no es si ganaste. La pregunta es, ¿qué estuviste dispuesto a pagar por no convertirte en aquello contra lo que luchabas? Y Marcelo, el dandy que muchos subestimaron, pasó su vida entera respondiéndola con el cuerpo. Primero en el poder, después en la intemperie, y al final, con el tiempo ya vencido, sosteniendo la idea de que la Argentina podía ser algo más que un botín. Text conteo aproximado, incluyendo espacios. 1170 caracteres.